Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, muchos de vosotros ya me conocéis, pero para los que no sepáis quién soy, bueno, yo soy Raúl Trenzano, el autor del nuevo catálogo especializado de Notafilia Española 2026. En primer lugar, quiero dar las gracias, bueno, pues al grupo de Numismática y Notafilia Española por haberme propuesto realizar esta entrevista, ¿de acuerdo? Así que nada, desde aquí, muchísimas gracias a todos. Espero, bueno, que el vídeo de hoy sea de vuestro agrado. Como bien sabéis, el plazo de reservas está abierto, así que dejaré toda la información para el que quiera, bueno, pues pueda ponerse en contacto conmigo, bien a través de mi WhatsApp, de correo, o bien a través de este mismo grupo, ¿de acuerdo? Dejaré en la descripción también, como he dicho, bueno, pues el enlace al grupo de Numismática y Notafilia Española. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por realizarme esta entrevista. Recordad suscribiros, comentar, darle un like favorito si sois tan amables, activar la campanita para estar al tanto de las novedades que voy trayendo al canal. Espero que el vídeo de hoy sea de vuestro agrado. Muchísimas gracias a todos. Pues, ¿qué te motivó a especializarte en la notafilia española y a escribir este catálogo? Pues mira, Guillén, yo cuando yo empecé, en los inicios de todo el coleccionista serio, siempre pasa lo mismo. Cuando tú empiezas, al principio parece como una ley no escrita, que todo el mundo te engaña, ¿sabes? Y empiezas a invertir un dinero en algo que crees que no deja de ser una fantasía, porque crees que tienes una gran colección, y no es así, ¿sabes? Y eso es lo que creo que es el despertar de todo coleccionista serio que más duele. Cuando te das cuenta de, bueno, pues de que todo lo que has comprado, pues te han engañado. Entonces, ese fue, digamos, el motivo de querer especializarme, de querer aprender, porque esto, obviamente, no lo aprendes de la noche a la mañana. Aquí el que empieza, aparte de todo esto que te estoy comentando, pues tiene un proceso de aprendizaje, de aprender. Entonces ese fue, digamos, el motivo del por qué pues decidí especializarme, hacerme, bueno, pues un coleccionista un poquito más serio y a posteriori, pues intentar aportar, como siempre digo, mi granito de arena, ¿no? Que fue, pues, el de... Al final no deja de ser un sueño, ¿no? Porque todo coleccionista creo que lo que hace es soñar. Tendré esta pieza o tendré... Y yo soñaba con crear un catálogo, con hacer un catálogo para todo el mundo, ¿no? Para los coleccionistas, para que no pasaran por esa mala experiencia que forma parte del aprendizaje de todo coleccionista, pero intentar mitigar esa mala experiencia pues a los demás compañeros con mi trabajo. Facilitar de algún modo su aprendizaje y reducir... Sí, facilitar de algún modo... costes de tiempo y dinero. Exacto. Porque al final el tiempo, bueno, no deja de ser tiempo que tú inviertes, pero económicamente también... entonces, digamos que esto es la herramienta para que esto no les suceda o suceda lo menos posible, desde luego. Luego hay una parte que es el aprendizaje de, pues, aprender a mirar los billetes, eso forma parte del aprendizaje de todo coleccionista. Claro, de cada uno. Bueno, y a la hora de hacer el catálogo, ¿cuál sería el proceso de recopilación de información para poder escribirlo y llevarlo a cabo? El proceso, la verdad que es más complicado de lo que parece. Tengo que decir que tú haces una labor de investigación de archivos, ¿no? Pues de la casa de subastas a nivel nacional e internacional, y te vas nutriendo y vas, digamos, pues tomando tus apuntes, guardando tus imágenes, estos remates que han habido, y vas sacando una estadística para poder realizar este trabajo. Pero no me gustaría dejar de mencionar a, bueno, pues muchos grandes coleccionistas que me han ayudado también, pues con el aporte de imágenes, de billetes de su colección, como puede ser, pues, Javier, que muchos lo conocéis como Javichu, de, bueno, de la famosa subasta esta Cid Pulido, al cual, bueno, pues mando un saludo de aquí, o al señor Ramón Cobo, que también, bueno, pues es una fuente de sabiduría, ¿no? Que al final me ha ayudado de forma totalmente desinteresada a la hora, bueno, pues de compartir sus conocimientos, imágenes, que él tiene, bueno, pues un gran archivo
de imágenes que son, bueno, pues muy relevantes y muy importantes. Y en resumidas, pues decir esto, que no solo me baso en la investigación, en subastas pasadas o remates que han habido, también me baso mucho en los conocimientos de otros grandes coleccionistas para poder, bueno, pues realizar este trabajo, ¿no? Eso creo que es importante destacarlo. No olvidarte sobre todo de todas esas personas que también te han ayudado a la hora de, bueno, pues de realizar este proyecto de alguna manera. Hay que tenerlo siempre en cuenta. La verdad que es una suerte poder contar con gente. Sí, o Jaime Sanz, también un gran coleccionista al que aprecio mucho, Luis Herrero, todos en general, ¿no? Hay mucha gente que me ha ayudado sin ningún tipo de interés, Carlos Múzquiz, o mucha gente que me dejo en el tintero, porque son muchos, pero la verdad que muy agradecido, porque ya te digo, la investigación no solo se basa en nutrirte de información que ves en las casas de subasta más influyentes, se basa también en tener una buena relación con otros coleccionistas que tienen conocimientos que tú no tienes, o imágenes que pueden compartir contigo que tú no tienes, y eso también creo que es muy interesante y hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, se trata de aprender también un poco todos de todos, ¿no? Al final aquí nadie lo sabe todo, Guillem. El que crea que lo sabe todo miente. Yo no lo sé todo y tú no lo sabes todo, y yo aprenderé de cosas que tú puedas saber y tú aprenderás de mí, y yo... Esto es un proceso de aprendizaje constante, como estábamos diciendo al principio de la entrevista. Ajá. Bueno, ¿y qué criterios seguiste para organizar y clasificar los billetes del catálogo? Bueno, pues al final el catálogo, como cualquier otro, sigue un orden cronológico. Obviamente, en algunos casos excepcionales, pues por la difícil ubicación de algunas de las piezas, pues puede llegar a dar la sensación de que esa pieza no encaja donde está, ¿sabes? Pero porque es de muy difícil ubicación. Entonces llega un momento que en algún lugar, no muy lejos de, ¿me entiendes?, de su fecha original o de la fecha que creemos que puede tener, pero puede llegar a dar la sensación de que, bajo casos excepcionales, esa pieza no encaja ahí. Normalmente eso sucede pues en alguna prueba de artista o algún, ¿me entiendes, no, Guillén? Ejemplar muy raro o único, de que no podemos concretar la ubicación exacta de la fecha en que se realizó, pero por lo demás, a tu pregunta, el catálogo sigue el orden cronológico. También tenemos que tener en cuenta que en él aparece el PIC. Entonces el número de PIC sigue el mismo orden, ¿de acuerdo?, que por regla general te ayuda bueno, pues a identificar estos ejemplares en un orden. Pues ponerte un ejemplo, empezamos pues con la emisión en escudos, que es muy importante, que el anterior catálogo no tenía en cuenta. Luego pues, llegamos al billete clásico, pasando pues digamos, pues todos estos billetes de alegorías, un montón de pruebas de archivo, siempre siguiendo ese orden cronológico, y ya entrando, digamos, pues a los billetes, pues Estado español, monarquía, euro, test notes, ultramar. Entonces, ya te digo, sobre todo, me gustaría destacar la sección de los test notes, porque me parece muy interesante. Profundizar en esta sección me ha hecho muchísima ilusión, y la verdad que creo que es interesante, y que los demás catálogos que yo realicé no estaban tan completos como en este caso. Luego ultramar se ha mejorado, se ha incorporado pues las emisiones de Andorra, las pesetas guineanas, ejemplares que ningún otro catálogo contempla, en fin, yo creo que se ha mejorado muchísimo, y esos son, digamos, los criterios que yo he seguido a la hora de confeccionarlo, ¿no? El orden cronológico por fechas hasta digamos, pues el final por donde terminan todos los catálogos, porque es ultramar y todo esto. Esas pruebas y esos ejemplares raros que comentas, que son alguna pequeña excepción en la cronología y la historia, se podrían enlazar un poco con la pregunta anterior, ¿no? De que igual toca un poco investigar un poco más, contrastar con otro coleccionista. Ahí me apoyé muchísimo en el señor Ramón, porque todas esas imágenes las tiene él, y él sabe, pues esta prueba de artista, Raúl, pues es única o probablemente única,
y muchas no sabes dónde ubicarlas. Entonces, no es que sea un error por parte de la confección, ¿no? de la organización de los ejemplares a la hora de colocarlos, no es que sea un error, es que es tan difícil ubicarle un sitio y a la vez tan importante que esta pieza aparezca, que evidentemente a veces te va a dar la sensación, pero digo, casos muy raros y excepcionales, con los dedos de la mano se pueden contar. Bueno, y dentro de toda esta organización y estos puntos, ¿qué secciones o qué partes crees que son más interesantes para un coleccionista? A ver, las secciones para mí más importantes, yo creo que, sin desmerecer, ¿no? de todo el trabajo que lleva, pero para mí la sección que creo que es más importante para el coleccionista, creo, sobre todo porque creo que es lo más coleccionable, tal vez estés de acuerdo conmigo, es el Estado español y monarquía, ¿no? Digamos que es, al ser lo más coleccionable y lo que los coleccionistas entre ellos más suelen tratar o suelen ver en las subastas, digamos que esas son las secciones a las que a lo mejor más importancia le he dado a la hora de realizar este proyecto. Pero yo creo que a términos generales, el catálogo es una buena herramienta que cualquier coleccionista va a saber valorar. Porque si tú, a tu pregunta que me estabas diciendo qué secciones creo que son o van a ser más útiles para los coleccionistas, obviamente la gran mayoría de los coleccionistas no hacen billete clásico, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad puede tener para ti la sección de billete clásico? Bueno, conocimiento. Curiosidad. Exacto, de curiosidad, de saber, pero cuando tú realmente coleccionas Estado español, monarquía, que es digamos, en esa franja donde tú realmente estás más cómodo, o bien por tu poder adquisitivo, que al final no nos engañemos, aquí todo depende de esto. Claro. Entonces, cuando tú tienes un capital fuerte, no vas a coleccionar tonterías, te vas a ir a piezas muy exclusivas, muy importantes, clásicos o pruebas muy raras, números muy bajos, series extraordinariamente raras. Entonces, digamos que, bueno, las características, bueno, pues depende de cada coleccionista, pero está, digamos, enfocado de forma de que para todo el mundo, en algún aspecto, este catálogo sea útil, ¿sabes? Esa es la importancia que yo le doy. Interesantes, también tengo que tener en cuenta que no es un catálogo normal, como se está diciendo. El catálogo está basado completamente en el Population Report, que de esto hablaremos ahora más adelante. Entonces realmente tenemos dos catálogos en uno. Aquí no tenemos un solo catálogo, aquí tenemos el catálogo más tradicional, por llamarlo de alguna manera, para todos estos coleccionistas que no quieren certificar y no piensan certificar y no quieren comprar un... En fin, que todo es muy respetable, ¿no? Pero luego está la otra parte del catálogo, que creo que es la guinda del pastel o lo más importante que tiene, que es un catálogo que te ofrece datos importantes, datos reales sobre el total de ejemplares certificados, en grados, en fin, tenemos un montón de datos, porque aquí, por ejemplo, una de sus características más importantes que podemos ver es que si yo quiero saber cuántos ejemplares hay de determinado billete en determinado grado, lo tenemos. Aparte del total de ejemplares que bueno, pues que también arroja el Population Report, es la herramienta, digamos, más importante que tiene este nuevo catálogo, la verdad. Y he querido profundizar en esta obra, en ese aspecto, porque creo que cuando el coleccionista, al margen de que haga certificado o no, esto lo va a saber interpretar muy bien, y eso arroja, aunque no lo creas, Guillem, arroja muchísima luz a la hora, bueno, pues, de pujar en una determinada subasta. Porque si yo voy a pujar por determinada pieza y de la cual sé que hay 70 en un grado 66, pues eso a ti te da muchísimos datos que antes tal vez desconocías. El Population Report arroja datos en los que, digamos, tú te vas a dar cuenta enseguida de qué tan escasa es una pieza. Y es una herramienta muy interesante para los coleccionistas y muy útil, la verdad que sí. Entonces, en esta pregunta, realmente podríamos separar un poco la parte interesante de la parte más
útil, efectiva o la que se usaría más comúnmente. Porque realmente interesante es desde el primer billete hasta el último. Pero normalmente sin desmerecer nada. Un coleccionista consultará más, tendrá una mayor efectividad y contrastará más aquellos billetes que tienen un precio más asequible o que son más coleccionados que, por ejemplo, la parte de billete clásico, que normalmente un coleccionista consultará el precio por curiosidad. O por ver la imagen, o por conocimiento. Pero cuando realmente salen esos billetes, los que se pelean por ellos, el precio que se haya vendido el último puede ser una referencia, pero al final son piezas tan únicas que... Exacto, eso es lo que te estaba comentando yo, que por ejemplo a mí la sección de los test notes me encanta. Hay gente que cuando ve la sección de la monarquía igual se echa las manos a la cabeza porque lo ve una pasada. Entonces, dependiendo mucho del coleccionista, van a haber secciones y secciones a que, dependiendo de cada coleccionista, le va a parecer más o menos interesante. ¿Y qué esfuerzos te ha supuesto actualizar la información y que sea precisa para aquellos que consulten el catálogo? Yo siempre digo que el mayor esfuerzo que he podido realizar ha sido invertir el tiempo. Ten en cuenta que mantener un catálogo de estas dimensiones actualizado para una persona que... Yo estoy solo. Yo siempre lo he dicho, detrás de mí, Guillem, pues no hay una empresa, ¿no?, que me avalen, y tengo el apoyo, a excepción de, como te he dicho, de algunos compañeros coleccionistas. Entonces, los esfuerzos que realizas es invertir tu tiempo. Luego, pues para la información del catálogo, como he dicho, te tienes que basar en las mejores casas de subastas a nivel nacional e internacional, para pues mantener todos los precios, o intentar, tener el catálogo actualizado lo mejor posible. Yo siempre digo, les digo a mis lectores, a la gente que me apoya, que esto lo tenemos que coger un poco con pinza, Guillem. Nadie tiene una bola de cristal para saber en cuánto se va a rematar mañana esa pieza. Y luego dicen, no, mira, el catálogo de Trenzano dice que vale 300 y se ha rematado en 200. No son cosas exactas. Solo es una referencia, es una estimación. Claro. Y esto, yo insisto a esta gente que va a ver la entrevista, que es algo que es fundamental que entiendan. Ningún catálogo, ninguno, te va a decir siempre la verdad. Ninguno. Y hay que ser humilde y decirlo y no pasa nada. ¿De acuerdo? Todo es verdad al final. Lo que sí, pasa es... todo es verdad a base de la investigación que tú has realizado y te basas en esa verdad. Pero si yo lo quiero y tú lo quieres... Ahí ya es lo que nosotros queramos. ¿Me entiendes? La casa por los aires. Entonces, si yo lo quiero, por mucho que yo diga que en tal subasta, después de realizar mi investigación sobre varios ejemplares, yo llego a la conclusión de que vale 1000, pero dos buenos coleccionistas se han encaprichado de esa pieza y se remata en 1500, al final son estimaciones. Importante que se entienda que se ha hecho una labor de investigación, Claro. Que detrás hay muchísimas horas, Guillem, de trabajo, de días enteros aquí sentado para realizar este catálogo. Entonces, sí que es verdad que, bueno, pues hay una gran labor de investigación para recopilar toda esta información. Entonces, esto hace que tú mantengas la obra actualizada o lo mejor posible para el resto de compañeros, ¿no? Es una obra más o menos precisa porque no hay ningún interés por mi parte, Guillem, de que esta pieza aparezca. Soy completamente neutral. Me podrá gustar más o menos, Guillem, en tal subasta se remató, me podrá gustar más, pero yo me baso en una verdad, en la verdad de esa subasta. Luego, como te digo, nos gustará más, nos gustará menos, estarán más o menos de acuerdo, pero esa es la realidad. Claro, por eso es un poco lo que decía, que al final todo es verdad, porque tú no estás sentado aquí y has dicho, esto es claro. así, esto es así, al final tú has contrastado esa información y has investigado. Yo la he contrastado, pero al final es que es un mercado, Guillem, muy volátil, que la casa salta por los aires en 0, como esta pieza haya salido el año pasado, por poner un ejemplo, un par de veces, pero en todo lo que llevamos de años no haya vuelto a salir otra, esos 1000 de estimación que claro. Ya no es algo 100%, es más o menos orientativo. Es comprensible, yo creo. ¿Y cuál crees que ha sido el mayor desafío al documentar o recopilar la información que aparece en el catálogo?
El mayor desafío para mí es muchas veces encontrar información sobre piezas que ni siquiera conocemos, y me voy a explicar. Muchas veces nosotros entendemos, la gran mayoría de coleccionistas que más o menos estamos inmersos, no por completo en el mundo de la notafilia, que a la hora de confeccionar, de fabricar un billete, hay un proceso. Es decir, ¿cuál es el proceso? Pues primeramente existe una prueba de artista, una prueba que después de ser aprobada, pues pasa al grabador de la plancha. El grabador tiene el proceso, ¿no?, de grabar sobre la plancha esa prueba y a su vez después, bueno, pues pasa a determinadas máquinas para, bueno, realizar ciertas muestras de un determinado color, en fin. Pues resulta que hay ejemplares que por las circunstancias que sean, conocemos el billete emitido, pero no conocemos la muestra. Entonces, ese, digamos, ha sido el mayor desafío y el mayor problema en el que yo me he encontrado muchas veces en este catálogo. Y para este catálogo, para resolver ciertos problemas de este tipo, he tenido que recurrir a la inteligencia artificial. Con la ayuda de la inteligencia artificial y Photoshop, yo he llegado a poder recrear una imagen bajo casos excepcionales, porque la verdad que el catálogo está muy completo, pero por poner un ejemplo y poner a los compañeros coleccionistas en contexto, de las 500 pesetas guineanas muestra, no se conoce ningún ejemplar. En algún sitio debe de estar, y que existir existió. En mi lógica, eso es comprensible. Eso probablemente. Probablemente no, 100% lo garantizo, porque el billete emitido se emitió. Igual que yo conozco la muestra de 100 pesetas guineanas y las 1000 pesetas guineanas muestra que las tengo en la colección, no ha habido manera de encontrar una imagen, y mira que he removido, de las 500 pesetas guineanas muestra. Pero ha existido, seguro, existe. Existe probablemente pues en archivos o... existe, desde luego. Porque si existe el billete emitido, tiene que haber habido un proceso antes de una muestra. Entonces, ¿qué ocurre? Para resumirlo todo un poco, que con la ayuda, aparte dejaremos a los compañeros, le dejaremos la imagen de lo que la IA, la inteligencia artificial, dice que puede ser esa muestra. Por supuesto, yo en el catálogo, arriba, que la tenemos aquí, ya que estamos hablando de este ejemplar, míralo bien, aquí, imagen creada con inteligencia artificial. Ah, ¿lo pones? Sí, lo pongo, para que la gente entienda que la IA, la inteligencia artificial, llega a la conclusión porque ella saca un estudio de entre las 100 pesetas guineanas y las 1000 pesetas guineanas. Después de decirle y darle unos parámetros, ella llega a la conclusión de que el ejemplar, si existiera, sería este. ¿Sabes? Entonces yo luego con Photoshop hago unos pequeños retoques, entonces, imagen creada con inteligencia artificial. Y aquí lo pone, el misterio de la muestra de las 500 pesetas guineanas. Hago una pequeña introducción. Lo añades como una etiqueta. Entonces, ese es el mayor, digamos, desafío al que yo me he podido encontrar. Pero ya digo, creo que son 2 o 3 ejemplos, que me ha tocado con inteligencia artificial. Me ha tocado en el Banco Español de Filipinas, creo que también algo parecido. Me encontré con un problema similar, pero siempre pues poniendo, ¿no?, en contexto a los compañeros de que es una imagen creada con inteligencia artificial. Imagen creada con inteligencia artificial. ¿Por qué? Ostras. Porque solo existe un ejemplar. ¿Quién tiene la imagen de ese ejemplar? Yo no la tengo. Ya. Entonces ese es el mayor desafío al que yo me he podido enfrentar a la hora de pues realizar este proyecto, este trabajo. Bien. Es curioso cómo, a pesar de faltarte algún recurso que ya es raro, te las has ingeniado para poder mostrar ese recurso. Solo es un ejemplo, obviamente, y en esta ocasión eso lo he cuidado muchísimo porque en el anterior trabajo sufrí como muchas críticas, mucho bullying, ¿sabes? De todos estos que lo harían mejor que tú, pero nunca hacen nada, ¿sabes? Entonces, bueno, en esta ocasión he querido cuidar un poquito este detalle y nada, creo que son en 2 contadas ocasiones, que son estas que te estoy comentando, por lo demás todo
ha seguido el proceso normal, ¿no? De pues, imágenes sin ninguna alteración, y a excepción de estos dos casos, que creo que era importante que como mínimo el coleccionista pudiera ver ese ejemplar de alguna forma. Desde luego la inteligencia artificial es una herramienta que si la sabes usar bien, puede hacer grandes cosas. Desde tu experiencia o tu opinión, ¿qué crees que diferencia tu catálogo de aquellos que hayas podido ver? Es un poco una pregunta a la que hemos vuelto, que al principio te comentaba que para conseguir grandes cambios no te puedes basar en hacer siempre lo mismo, ¿no? Mi experiencia, llevo como 15 años coleccionando y he visto muchos catálogos. Y yo he visto cómo la evolución en este aspecto de la notafilia estaba y está muerta. Es decir, cogen el catálogo, lo estamos viendo año tras año, ¿no? El catálogo de siempre, le cambian un poquito la portada y te sacan la nueva edición del año 2026, a finales de 2026, 2027. Y dices, pero si es el mismo, o el mismo de hace 20 años, que también se dan los casos, ¿no? No hay innovación, te ponen 4 detalles que nadie entiende y ya está, ¿no? Eso es el definitivo, no. Para empezar, no hay nada definitivo. Cuando tú quieres mejorar algo, con esfuerzo, con dedicación, con ganas de trabajar, lo haces. Yo, por ejemplo, si comparamos este con este, que muchos compañeros, con este de acuerdo, muchos compañeros me lo han comentado. ¿Y en qué se diferencia? Para empezar, tiene 100 páginas más. Alguna diferencia tiene que haber. ¿Algo? Como hemos dicho, pues más información, más ilustraciones, más información en general. Lo que yo no puedo, Guillén, es sacar este proyecto, cambiarle la portada. Eso sería engañar a la gente. Yo no puedo engañar a la gente. Yo no trabajo así, ¿de acuerdo? Entonces, si yo puedo ofrecer algo que sea diferente, pero diferente de verdad, entonces es lo que yo he traído, ¿no? Para los compañeros coleccionistas. No es lo mismo sobre lo mismo, Guillem. Eso quiero que todo el mundo lo entienda, que quede claro. Que si me dan una oportunidad, van a quedar encantados. Es un trabajo que se ha cuidado mucho, un catálogo que yo le he puesto todo el cariño y en hacer algo diferente, para obtener resultados diferentes, para que los coleccionistas, pues, sobre todo los más nuevos, ¿no? Pues tengan una buena herramienta con la que poder, pues, avanzar, ¿no? En su colección y poder aprender y poder, en fin, ser mejores, ¿no? Ser una versión mejor de sí mismo como coleccionista. Entonces, yo lo recomiendo encarecidamente, y no porque al final, Guillem, nadie se hace rico con esto. Si yo en términos de horas invertidas, yo me habría arruinado, estaría en la ruina. Entonces yo lo hago por amor, por cariño, porque de verdad, Guillem, créeme, le pongo el corazón a esto. Entonces yo lo recomiendo, porque van a ver algo que no se ha hecho nunca, algo diferente a todos los demás. Sí, yo que he tenido la oportunidad de ojearlo un poco ya... Es que ningún catálogo se le parece ni esto, ninguno. Ya. A día de hoy, ni los más grandes, que no se le pueden acercar, no tiene comparación. Y un poco con lo que comentabas antes de que cada año muchos catálogos se repetían. Sí, o cada 5 o 6 años, o cada X tiempo, pero ¿qué hacen? Para que me entiendas, son empresas. Y las empresas trabajan sobre algo que ya tienen. Cambian 2 cositas y eso es. Y nada más, 4 imágenes, 4 tonterías sin sentido aquí, y se acabó. Eso es el gran cambio. ¿Qué haces? Eso no es un cambio, eso es engañar. Y muchas veces se han visto errores que año tras año siguen en un mismo catálogo, ¿verdad? Sí, eso es cierto, pero bueno, al final, errores los cometo yo, Guillem. Los errores son perdonables, porque si no te quieres equivocar, no hagas nada. ¿Me entiendes? Si tienes miedo de equivocarte, no hagas nada. Si no te quieres caer en bici, no salgas en bici, quédate en casa. Entonces, al final, los errores, ponerse a criticar un trabajo, el que sea, ¿no? Porque no te guste la persona, o porque en esta coma no vaya aquí, vaya allí, que si este acento, que si esta imagen,
eres un ruin, eres un miserable. Intenta aportar algo positivo a la notafilia, al coleccionismo, y deja de criticar tanto a alguien que está aportando algo casi como que quite de forma desinteresada, porque ya te digo, el que crea por un momento que yo gano dinero con esto, en términos de horas, no, que va, sería la ruina para cualquier empresa, créeme lo que te digo. Entonces yo lo hago por amor, por pasión. Sí que es verdad que tú, aquellos errores o aquellas críticas constructivas que te han comentado sobre el anterior catálogo, tú sí que has mejorado y has cambiado. Claro, lo cambio. Y de hecho quiero agradecer a todos los compañeros, que son muchísimos, oye, que me mandan, oye Raúl, de verdad, yo soy una persona humilde, esto no es una V, es una B, o aquí, ¿qué pasa? Sin problema, pues me he equivocado, el otro día Celso, un amiguete también, Raúl, es que aquí no va a V, va por las prisas, o porque el corrector no ha pasado bien, y me he equivocado, y le dije, Celso, muchas gracias, si miento que él lo diga, que seguramente verá este vídeo. Si en algún momento ves otra cosa, te animo a que me lo digas, porque eso me hace traerle algo a la gente mejor de lo que ya, ¿sabes? Hay que ser humilde. O sea, además, si es que yo soy una persona, en términos de estudios, muy humilde, Guillem, que yo no tengo ni graduado, ni que yo no tengo, yo llevo trabajando con mi padre pobre, que en paz descanse, desde los 14 años. Yo no tengo estudios, soy bastante mediocre y no me avergüenza decirlo. Entonces no tengo grandes estudios, ni soy, ¿me entiendes? Entonces esto la verdad que me enorgullece de haber podido hacer algo así para la gente, la verdad que sí. Sin duda. Bueno, y así como has hecho esta nueva versión del catálogo, ¿tienes pensado seguir actualizando o hacer nuevas versiones próximamente, en un futuro? En un futuro muy lejano sí. Porque la verdad que he trabajado tanto, Guillem, en este catálogo, que difícilmente sería mejorable. Como he dicho, con ganas de trabajar, con esfuerzo, se puede mejorar. ¿Pero qué podría mejorar? El Population Report, por ejemplo, que cambia. Actualizarlo. Exacto. De hecho, lo actualizaré antes de noviembre, lo volveré a actualizar para que salga lo más fresco posible. Pero realmente en lo que a ejemplares y demás ya es difícil. Es muy difícil poder incorporar alguna pieza nueva. Siempre va a salir alguna cosita, alguna prueba, pero realmente ya es complicado. Entonces, a futuro muy lejano siempre intentaré mejorarlo, pero va a ser difícil. Va a ser muy difícil intentar, bueno, pues crear nuevas publicaciones sobre este trabajo. No digo imposible, pero va a ser complicado. También hacer un ejemplar físico conlleva un coste, y tal vez si el cambio que puedes hacer no merece la pena por volver a hacer un nuevo ejemplar, ¿no? Tal vez esperarás hasta que merezca la pena llevar ese cambio. Mira, Guillem, me alegra esa pregunta, porque realmente, más que el coste, es el que no me sienta yo mal a la hora de... ¿Me entiendes? Porque si voy a sacar un catálogo no por el coste, por poner 2 imágenes, no lo saco. Claro. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque sería como engañar a los coleccionistas. Entonces, como lo que hemos tiene que ser antes. algo diferente. ¿Qué tiene de este? Bueno, pues tiene un montón de ilustraciones nuevas, 100 páginas nuevas añadidas con un montón de información, de ilustraciones. Tiene que tener algo. Claro. Algo para que esa, digamos, esa impresión, ese proyecto valga la pena para otro compañero. Porque sí que es verdad que hay muchos compañeros que dicen, no, Raúl, es que yo tengo y con este me vale. Si yo lo entiendo. Y aquí no se trata de meterle una pistola a la cabeza a una persona y obligarla a que... Pero también quiero que entienda que es que no es lo mismo. Que yo no te estoy ofreciendo lo mismo. Sí que es cierto que en un pequeño corto de tiempo han salido, pero es que era tan bueno que dije, es que lo puedo hacer mejor. ¿Cómo lo voy a hacer mejor? Population Report, nuevas ilustraciones, un montón de información, nuevas emisiones que no aparecían, nuevas pruebas de artista únicas que no se contemplaban. Se puede hacer mejor, pero llega un momento que es complicado ampliar esa obra. Además de ser el creador de este catálogo, eres también todo un referente en el mundo del billete de certificado. ¿Qué te llevó a especializarte en el mundo del certificado?
Pues me llevó a especializarme, los engaños, el cómo te engaña la gente cuando estás empezando, ¿no? Yo al principio, como he comentado al principio de la entrevista, Guillem, yo tenía una bonita colección pensando que tenía algo extraordinario y luego pues te das cuenta de que no es así. ¿Cómo te das cuenta? Cuando llega alguien que sabe más que tú y te arroja luz, que te hace ver la realidad de lo que tienes. Te abres los ojos. Exacto, te abre los ojos. Yo por aquel entonces, pues, Francisco Rivera, una persona a la que tengo muchísimo aprecio, es amigo mío, es el que por aquel entonces me hizo ver la realidad de las cosas. Y yo quedé, por circunstancias, quedé con él, me acuerdo que él vino a mi casa y yo le saqué mi colección pensando que tenía el oro y el moro. Por cierto, colección que prácticamente todo se lo compré a un famosillo coleccionista de Barcelona, ¿de acuerdo? Y ahí te empiezas a dar cuenta de que realmente tú no tienes amigos ahí. Son amigos de tu dinero. Ojo. Entonces, es complicado. Yo empecé de la mano de Paco, de Francisco, después de llevarme el disgusto de mi vida, ¿sabes? Habían dos caminos. O lo vendes todo y empiezas de nuevo, o lo vendes todo y desapareces. Entonces yo decidí venderlo todo, lo puse en eBay, a lo que me diera. Y empecé desde cero. Y empecé con el billete certificado a raíz de conocer a Francisco Rivera. Porque yo creo que por aquel entonces él era el único que estaba certificando en España, o uno de los pocos que estaba certificado, te hablo de hace 15 años. Y así empecé a especializarme en el billete certificado, primero con ICG, que ya desapareció, luego con PCGS, y finalmente ya PMG, y ya no me he vuelto a cambiar ni he vuelto a trabajar con nadie. Entonces, me alegra de que la gente me vea como un referente, la verdad, porque yo también intento, ¿no?, pues aportar mi granito de arena, divulgar mis experiencias, Guillem. Y para mí es importante que la gente entienda que tienen un amigo con el que poder conversar, o sus dudas, o... Yo no soy comerciante. No te quiero decir que yo sí que compro mis piezas, hago mis pinitos, eso lo hacemos todos más o menos, sí, el que intenta, digamos, para poder mitigar los gastos que conlleva hacer una buena colección, y no tiene nada malo, ¿de acuerdo? Pero no soy un gran comerciante y nada. Me considero un gran divulgador de contenido y por eso mucha gente me tiene como un buen referente, ¿no? Pero ya te digo, yo me especialicé en el billete certificado a raíz de los engaños. Y... Como modo de protección, ¿no? De seguridad. Sí, exacto. Es que no las puedo describir mejor. No es una garantía 100%, pero bueno... Te protege en gran medida. Te evitas en gran medida muchísimos disgustos, sí. Bueno, hemos hablado de los billetes certificados y cómo te especializaste en ellos, pero ¿qué es exactamente un billete certificado, como este de aquí? Pues un billete certificado, Guillem, en resumidas cuentas, es un billete que está graduado por un experto. Con esto lo que evitamos es que, por ejemplo, tú, Guillem, si tú dices que es un EBC más y yo digo que es un sin circular, digamos que llega una persona que es completamente neutral de una empresa, la que sea, y determina que este billete está en determinado grado. Aparte, el billete certificado es exactamente pues un billete que está dentro de una cápsula que lo protege de muchísimos elementos, la humedad, ácaros, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces está protegido de forma más o menos hermética de los elementos que puedan dañar un billete, ¿no? El billete certificado, el problema que tiene en muchas ocasiones es que, bueno, pues encarece mucho la pieza, sobre todo el tema del grado. Hay piezas que se disparan muchísimo, bien, es decir, un certificado, para los compañeros que lo están viendo, por ejemplo, un 66, nos lo vamos a inventar, de determinado billete vale 500 euros. Sin estar certificado, a lo mejor ese mismo billete vale 300. Entonces, es un plus, un premium. Es un plus, y cuanto más grado tiene, eso hay gente que eso no lo entiende, pero más se encarece en el mercado. Entonces, claro, una forma de explicarlo es esto, es un billete certificado por una persona experta que determina en qué calidad y condición se encuentra la pieza. Sería una forma de ahorrar debates, discusiones o... Y engaños. Además de darte una seguridad
que al final esa seguridad se base en la confianza que tenga cada persona en la empresa de certificación. Por supuesto. Además tengo una cosa, todo el mundo se equivoca. Yo me puedo equivocar, tú te puedes equivocar, en este caso PMG se puede equivocar, por supuesto. Cuando se equivoca PMG, todos al cuello. Pero a PMG le es indiferente tu opinión o mi opinión. Es una persona que certifica miles de billetes diariamente, miles. Entonces, el error humano está ahí. Entonces, es normal que se cometan errores. Que no se debería, pero todo el mundo se equivoca. Quien diga que no miente, Guillem. Entonces, en ocasiones, ver algún error es comprensible. Bueno, pero seguro que si tras tantos años sigues confiando en el certificado es porque estos errores son casos aislados y pocos. Sí, no sé si muchos o pocos, se conocen algunos graves, pero es un margen de error que existe y que hay que asumirlo. Entonces, yo por ejemplo, en la última feria internacional en MINF, en los Países Bajos, de 7 pinché 1. ¿Me he equivocado yo o se ha equivocado él, el que lo ha certificado? Él se puede haber equivocado también, o ya tengo que dar por hecho que yo no he sabido mirar bien el billete. Entonces es un margen de error pequeño si sabes lo que haces. Entonces, claro. ¿Y a qué te refieres con pinchar en un billete para aquellos que no entiendan qué quiere decir? Significa que el billete no te ha dado el grado que tú esperabas. Yo, por ejemplo, yo siempre mando los billetes con una estimación en mi cabeza del grado más o menos que va a obtener ese billete, y mi margen de error es casi nulo. Me equivoco muy pocas veces. Por tu experiencia. Por mi experiencia, pero a veces te equivocas. Claro. Pero muchas veces llegamos a la conclusión de que me he equivocado yo, pero si lo piensas fríamente, ¿por qué no se ha podido equivocar él? Claro, al final ya no sería porque equivocación, serían opiniones distintas. Lo valora una persona, tú eres sin una persona. Circular, es decir, pinchar, en mi caso, es un billete sin circular, pero que no le han dado el Exceptional Paper Quality, ¿de acuerdo? Claro. Que es lo que conocemos como EPQ. Entonces, te lo dejan en 64, te quitan el EPQ, y digamos, Guillem, para que nos entendamos, que te desgracian el billete, ¿sabes? Determinados billetes, cuando pinchas, cuando te quitan el Exceptional Paper Quality, Guillem, no lo quiere ni Cristo bendito. Claro, haces una inversión de dinero para certificarlo. Muy bien. Y luego pierde su valor, ¿no? Se convierte en un paria de la notafilia, nadie lo quiere. Tiene que ser una pieza extraordinariamente rara para que el grado le reste importancia. Claro, Bien. al final pierde importancia. Exacto. Perfecto. Entonces, ¿tú qué empresas certificadoras consideras que son más confiables en el mercado? A ver, a día de hoy, cuando yo empecé no habían tantas. Bien, estaba PCGS, la estadounidense, y PMG, ¿vale? Alguna otra, China tal vez, pero hoy en día hay muchas. Entonces, yo como confiable, yo te hablo, aquí me pongo en el lugar del que realiza una inversión y no quiere perder dinero, ¿verdad? Porque tú como empresario, si tú inviertes dinero, no quieres perderlo. Es un ejemplo absurdo, pero para que los compañeros me entiendan. Y tú vas a ir a invertir tu capital al que consideras que te va a dar mayor rentabilidad. Hasta ahí lo entendemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay mejor inversión. Yo hablo de para el que certifica o tiene pensado certificar. Cuidado. Hay muchas opciones, todas respetables, pero no hay mejor inversión a día de hoy, y el mercado lo demuestra, que PMG. Esa es la realidad, es la pura realidad. Entonces, yo no trabajo con ninguna otra empresa, tengo relación con otras empresas, o con gente que trabaja en otras empresas, o en fin, pero no trabajo con nadie más que no sea PMG, porque yo he tenido malas experiencias, primero con ICG, que desapareció, PCGS, la estadounidense, también desapareció, y nunca más. Entonces yo no quiero nada que no sea PMG ni regalado. Es mi opinión, por supuesto, respetable como cualquier otra. A mí me viene gente y me pregunta, y le digo exactamente esto. ¿Con quién trabajo o a quién recomiendo? PMG. No hay más. ¿Por qué? Porque controlan el mercado. El monopolio lo controla él. Y todos los demás viven de las obras que él deja. No hay más. Esa es la realidad, Guillem. Siendo realista. Yo, por cierto, es mi realidad, como yo lo percibo. Y como después de un estudio amplio del mercado para realizar el catálogo,
Es lo que el mercado te habla. Te dice constantemente cómo se mueve. Y 98% lo controla PMG. Darle las vueltas que queráis, como queráis. El 98% se lo come PMG, punto. Son las dos partes de PMG un poco, ¿no? Que el hecho de que controle el monopolio te da esa seguridad, además a nivel internacional, porque llegan a un grandísimo número de coleccionistas, pero por otra parte también, pues, eclipsa un poco a aquellas otras certificadoras. Sí, claro, las demás viven de las obras de ellos. No, es la realidad. ¿Y qué pasa? Que PMG cada vez crece más. Y los otros creen que crecen, pero no. Van al ¿me entiendes? Al compás de del crecimiento de PMG. Y PMG está en todos sitios, hasta debajo de las piedras. Está en todos los lugares. Certifica on-site, se mueve a nivel mundial, está en Hong Kong, está en la India, está en Estados Unidos, en Alemania, en China, es que está en todos sitios. Es que está en todos los sitios. ¿Qué va a poder hacer una empresa a nivel nacional, quien sea? Pues hace lo que puede por subsistir. Pero claro, estamos hablando de que PMG tiene miles de trabajadores a nivel mundial. Que tiene bolsa. Es que lo controlan todo. Todo. Es un coloso difícil de combatir. Es David contra Goliat. No se puede combatir contra él. Te puedes aliar a él de cierto modo, ¿sabes? Puedes llegar a... pero no, que va. No puedes hacer nada. No hay nada que hacer. PMG lo controla todo, controla el mercado y por lo tanto yo, el día que no esté, quiero que para mejor o para peor, mis billetes se vendan bien. Claro. Y eso solo lo voy a conseguir con PMG. De momento, eso es lo que en mi cabeza suena genial, desde luego. Pero eso no lo consigo yo con otra empresa, ya te lo digo, Guillermo. ¿Sabes? Solo tienes que ver los remates de unas empresas y de PMG. PMG, misma nota para ambas empresas, por las nubes. ¡Pum! Y la otra a veces no sale, ni en la salida. Y tienen el mismo grado, ¿qué va? Porque tienen el mercado cogido por la sartén del mango. Al final esta confianza o que plantea la pregunta, ¿no? Reside totalmente en los coleccionistas. Es decir, son los mismos coleccionistas, nos guste más o nos guste menos, los que con su dinero abogan más por una o por otra empresa. Yo a título personal te digo una cosa. ¿Tú cuando empezaste con PMG o empezaste con otra? Yo empecé con otra. ¿Y ahora con quién certificarías? ¿Con la otra o con PMG? Sé que esto es un poquito entre la espada y la pared, te estoy poniendo, pero yo solo quiero que seas humilde. No, yo digo la verdad, actualmente con PMG. Pues es que ese ejemplo me lo han dicho todos los que al final aprenden un poquito cómo funciona esto, el sistema, cómo se mueve. Blanco en botella, amigo. Blanco en botella. Y es una cosa que sería difícil cambiar. Difícil. Muy difícil. ¿Y qué consejos darías a alguien que quiera empezar a certificar, a coleccionar certificado? Sobre todo que estudie el mercado. El mercado es muy importante saber cómo se mueve, porque el mercado del billete certificado es una cosa y el mercado de billete sin certificar es otra. Van juntas, pero no se tocan, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo primero es nutrirse de información, tener buena referencia de precios, eso es muy importante, ¿de acuerdo? Si vas a comprar siempre, me hablo de billete ya certificado. Necesitas información, pues de cuántos hay certificados, consultar el Population Report, de ahí tan importante esta parte del catálogo que te estaba comentando antes. Entonces necesitas nutrirte. La información es poder, Guillem, la información lo es todo, para todo. Entonces eso es importante. Y si tú no compras certificado y estás pensando en certificar, obviamente tienes que hacerlo con el mejor. Para mí el mejor, por los números, por las estadísticas y por todo lo que en estos años de experiencia he podido comprobar, es PMG. Ese sería el consejo principal, ¿no? Sí, es mi consejo. Que empieza. Por supuesto, sin desmerecer a nadie, sin desearle el mal a nadie, no va por ahí, ¿de acuerdo? Al final, cada uno hace lo que quiere. Es normal. Pero yo, desde mi experiencia...
es que he visto mucho ya, Guillem. He visto muchísimo a lo largo de todos estos años. Entonces, yo he visto cómo se mueve el mercado, lo he visto todo y sé cómo los grandes coleccionistas, con quién trabajan, y trabajan todos con PMG, todos, ¿sabes? Entonces, es que ni Legacy, esta que abrió en Estados Unidos, se comen los mocos. Pues es que es PMG, lo es todo, bien. Es el dios del certificado. Sí, al final haces tu opinión sincera que dirías Exacto. a alguien que te escribe, Claro, contigo. no, porque no le hago un flaco favor, o sea, no le hago un favor a esa persona recomendando otra cosa que yo no haría. Claro. Me da igual que lo tenga abajo de casa. Es que si yo no lo hago, ¿cómo te voy a recomendar a ti que lo hagas? Es tan sencillo como eso, que ese es el mejor consejo. No le recomiendes nada a alguien que ni tú mismo harías. Entonces esa es mi recomendación, simplemente. Muy bien. Bueno, y por último, para finalizar, ¿cómo ves el futuro del coleccionismo de billetes? El futuro lo veo bien, es decir, ten en cuenta que las nuevas tecnologías, en esta era digital que estamos viviendo, ha hecho que todo evolucione, en mi opinión, para bien. Antes las subastas eran como muy primitivas, ¿no? Te mandaban el cataloguito en casa, todo ha cambiado muchísimo y para bien. Ahora hay mucha oportunidad en el mercado de poder comprar, de poder vender. Entonces yo no lo veo mal a largo plazo. La verdad que no. Lo veo que va en alza, así nos lo dicen los números, ¿no? De el coleccionismo. Sobre todo el que ha venido comiéndole terreno al coleccionismo más tradicional es el billete certificado. Gente que jamás dijo que jamás por los jamás se certificarían, empezando por los comerciantes, lo han hecho. A nosotros nos llamaban los tontos del plástico. No te digo más. Entonces, todas esas personas que se han introducido en el mercado certificando o moviendo todos estos billetes que de otra forma antes se hacía de, no peor ni mejor, pero se hacía diferente, pues eso también es importante, es un paso que el comerciante ha sabido ver, ¿de acuerdo? Y que al mismo tiempo beneficia a los coleccionistas a la hora de comprar, vender, de moverte, ¿no? Y yo creo que en un futuro esto va a ir creciendo, es verdad que llega, esto es mi opinión, un momento que las casas de subastas se están estabilizando ya un poquito más, ya no... Antes ver un certificado era inimaginable. Veías un certificado y te echaban, ¿esto qué es? ¿Un posavasos de plástico? Pero todo eso ha cambiado. El futuro de billetes, la era en la que estamos viviendo, va a seguir creciendo, no me cabe duda. Los divulgadores hacen mucho por eso también, ¿sabes? Tienen influencia. Exacto, tienen influencia porque al final el que divulga tiene cierto poder de darle información buena o mala a la gente, entonces es importante. La verdad que el futuro lo veo muy bueno, Guillem. Veo que cambia para bien y que no va para... no tiene... es un altibajo, al contrario, va para arriba todo el rato, ¿sabes? Entonces lo veo bien. Por lo que cuentas, entonces, para ti el certificado, por ejemplo, no es una moda, es una nueva realidad que ha venido para quedarse. Es una nueva realidad de coleccionar, exacto. Es algo que vino para quedarse y yo ya lo decía. Hace 10, 15 años, 10, 12 años, yo ya lo decía bien. Digo, en un futuro va a ser impensable comprar un billete que no esté certificado. Y así lo estamos viendo. Las casas de subastas más importantes, Ibercoin, Aureo, saca su propio certificado, pone certificados, todos están apostando por el billete certificado. Y los que no es porque no lo necesitan o porque no quieren, son reacios, pero al final, en mayor o menor medida, los comerciantes ya casi todos creo que están tocando el billete certificado y eso hace que el mercado cambie para bien. Bueno, pues hasta aquí ha sido la entrevista. Creo Muchas que hemos gracias. pasado un buen rato, ¿no? Aquí... Sí, y pondremos las tomas falsas también para Sí, que la gente se ría. será interesante porque Muchas gracias hemos por pasado un venir. buen rato. Muchas gracias y nada, nos vemos en el próximo vídeo.